caído. Y ahí tiene que entrar el viñador o el labrador a cortar esos gajitos y a darle la medida que él quiere que tenga su vid. Y comienza a cortar gajo por gajo o a podarlo para que tenga un tamaño prudente, porque si la deja crecer demasiado ya su fruto no será tan bueno y tal vez incluso deje de dar frutos. Y luego de que pasa el invierno, ella comienza nuevamente a retoñar, a echar sus hojas, luego comienza a echar sus flores y sus flores luego se convertirán en uvas. El Señor dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. ¿Por qué se compararía el Señor con una vid y nos compararía a nosotros con pámpanos? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Resulta y pasa que, aunque usted no lo crea, a veces encontramos en nuestras congregaciones algunos pámpanos que creen ser capaces de vivir solos, que se creen capaces o autodependientes, que confían en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas, que incluso sobra el consejo del pastor, sobra la predicación. De ahí los que dicen que no hay necesidad de congregarse, que eso qué sentido tiene, que él ora en su casa, canta en su casa. Mientras la Biblia seguirá diciendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De ahí que algunos creen que pueden vivir solos. Desafortunadamente, esos que alguna vez creyeron que podían vivir solos, hoy ya no están con nosotros. Porque todo el que se separa de la vid, desafortunadamente, o más bien afortunadamente, se muere. Usted y yo estamos aquí porque un día Jesús se encontró con nosotros. La gran mayoría de nosotros no estábamos buscando al Señor, por no decir todos. Alguno decía buscar a Dios, sí. Alguno decía amar a Dios, sí. Alguno iba tras sus imágenes, tal vez. Alguno hasta rendía culto, no sé cómo y a quién. Y alguno hasta se defendió muchas veces diciendo yo soy muy religioso. Pero ni usted ni yo andábamos buscando a Jesús, ni usted y yo andábamos buscando al Dios verdadero. Usted y yo andábamos por ahí creyendo que sabíamos dónde estaba Dios y que sabíamos que dependíamos de Dios. Pero un día Jesús nos encontró, nos cambió, nos perdonó, nos libertó, nos transformó y nos hizo sus hijos. Y cuando Jesús nos hizo sus hijos, entonces hacemos parte de la vid. En otras palabras, como lo diría el apóstol Pablo, seríamos todos miembros de un mismo cuerpo. Porque el apóstol Pablo, si Jesús se comparó con la vid y nos comparó a nosotros con los pámpanos, comparó a la iglesia con el cuerpo. Y dijo, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y todos miembros diferentes, pero nos necesitamos el uno al otro, porque estamos unidos. ¿Unidos en quién? En Cristo. Pero a uno le asusta que haya quienes digan ser hijos de Dios, haya quienes digan ser o pertenecer al cuerpo de Cristo, o haya quienes se digan ser pámpanos y no dependan de Cristo. Que el Señor nos guarde esta mañana, porque usted y yo tenemos que depender hoy, mañana y siempre de Cristo. Usted y yo nos tenemos que alimentar de Cristo, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y alguien se preocupa cuando dice es que el pámpano que no lleva fruto, ¿qué le pasa? Lo cortan y lo echan al fuego. Hay una razón por la cual los pámpanos que cortan los echan al fuego, y es porque si los dejan ahí se pudren y producen plagas.
Hay una razón por la cual hay que cortarlos y retirarlos. Pero siempre que se corta un pámpano, se corta porque se murió. Y el viñador sabe que el pámpano se murió porque no da fruto. Y el fruto no solo son las uvas. ¿A qué me refiero? El fruto no es solo que usted gane muchas almas, que usted salga a evangelizar y a predicar y traiga almas, y traiga gente y la gente se bautice y conozca al Señor. Eso no solo es el fruto. El fruto es el gozo que Dios produce en su vida. El fruto es la paz. ¿Qué más es el fruto? ¿Qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué más? Paciencia. Y contra tales cosas no hay ley. Hay gente que le preocupa la ley, pero la ley le debe preocupar es a los delincuentes. ¿O qué dice el hermano Mauricio? Si yo no infringo la ley, no tiene por qué preocuparme. A los que andan en moto les preocupa salir de Bello en la moto. ¿Sí o no? ¿Qué dice Edgar? Porque en Bello a uno no le dicen nada. A mí me paran en Bellos cuando me pongo el casco, ¿cierto? Eso es lo que dicen por ahí. Aquí uno anda en la moto y nadie le dice nada. Pero dígale a alguien que salga de Bello sin casco, a ver qué le dice. No. Que vaya a Envigado. A nosotros no nos preocupa la ley porque no infringimos la ley. Cuando usted va en su carro o en su moto, no le preocupa que el tránsito lo pare porque usted tiene los papeles al día. El problema es cuando no los tiene. Cuando usted va por la calle no le preocupa que el policía le diga, venga, lo requiso, porque usted lo único que lleva peligroso es una Biblia. Esa es su arma. Entonces, venga, lo requiso, requíseme, présteme sus documentos, téngalos. Pero cuando alguien debe, le preocupa encontrarse con quien tiene la deuda. Cuando alguien le debe a otro, brega no encontrárselo para no saludarlo siquiera, porque es que le debo. ¿Y cómo le digo? Puede que le quiera pagar y no ha tenido, pero le da vergüenza encontrarse con él y volverle a decir lo mismo que le ha dicho siempre. Vea, yo le quiero pagar pero no tengo. Pero cuando uno viene a Cristo y Cristo lo hace nueva criatura, a uno no le da pena encontrarse con Cristo, porque Cristo lo perdonó, lo limpió, lo lavó, lo hizo su hijo. Entonces uno cada mañana puede encontrarse con Él porque uno a Él no le debe nada. Hay gente que no puede mirar a Dios porque le debe tanto que le tiene vergüenza, y otros hasta miedo. Pero cuando uno conoce a Jesús no le tiene miedo ni vergüenza. Cuando uno conoce a Jesús, uno sabe que uno es de Él y que todo lo que uno hace es para Él. Y aprende a depender de Dios de tal manera que antes de tomar una decisión importante en su vida, primero dobla las rodillas. Pero el problema de nosotros y de muchos cristianos es que a veces se nos olvida doblar las rodillas. Y hay quienes cambian de empleo sin preguntar a Dios y después le toca devolverse. ¿Serio? Y hay quienes hacen negocios sin preguntarle a Dios. Y hace algunos días a mí me pasó que un hermano vino muy molesto. Me dijo, vea, hice un negocio con fulano de tal y estoy muy incómodo porque me incumplió. Y yo le dije, ¿usted por qué antes de hacer el negocio no me preguntó a mí? Ah, no, porque no. Y yo, ¿y ahora por qué si me pregunta? Y me dice, porque él es un hermano. Y yo, por eso. Si usted me pregunta antes de hacer el negocio, yo le digo, no lo haga, que no es tan hermano como parece. Nosotros pocas veces le preguntamos a Dios por lo que queremos hacer, porque como yo quiero, como yo pienso, y no solo quiero y pienso, sino que yo sé y sé tanto. Pero qué bueno es cuando alguien entiende que su vida ya no le pertenece,
que sus pensamientos ya no son sus pensamientos y que sus sueños ya no son sus sueños. Cuando alguien es capaz de rendirse delante de la voluntad de Dios y decirle: Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. El problema nuestro como creyente es que creemos que eso es para el pastor. Claro, el pastor fue el que llenó el formulario y le dijo a los oficiales al consistorio: mándeme pan de quiera, aguantar hambre, no importa, voy por el evangelio. No, usted y yo hicimos un compromiso con Dios, y un compromiso serio. El día que yo decidí entregarle la vida a Jesús, le dije: aquí está mi vida, haga con ella lo que quiera. El problema nuestro es que a veces venimos donde Dios y le dice: aquí está mi vida, vea, me va a hacer el favor y me pinta de rojo y me pone adornitos amarillos. Pero cuando uno aprende a depender de Dios, no le pone condiciones, ni le dice qué hay que hacer con su vida. Cuando uno aprende a depender de Dios, le dice: aquí está mi vida. Yo intenté todo lo que pude e intenté todo lo que sé. Yo hice lo que me dijeron que hiciera, lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseñaron mis amigos. Yo fui donde me dijeron que fuera. Yo ya visité al brujo, yo ya fui a todas partes y nada me funciona. Ahora vengo donde usted, le traigo mi vida y haga con ella como a usted bien le parezca. Pero a veces nosotros creemos que es el pastor el que se ciñe a la voluntad de Dios, y si lo trasladan, pues que arranque. Y si le cambian la iglesia, pues que se la cambien. Es que él hizo un compromiso con Dios. No, todos nosotros hicimos un compromiso con Dios y nuestra vida depende de Él. Y si su empleo no es una bendición para su vida, no es un empleo, no vino de parte de Dios. Pero a veces nosotros creemos que tener empleo es ganar dinero. Es más que eso. ¿Dónde queda su calidad de vida como cristiano? Porque hay muchos empleos donde me toca mentir. Incluso hoy hay empleos donde a usted le toca robar. ¿Usted sabía? Pero cuando yo dependo de Dios, no solo dependo en la dominical, no solo dependo en el culto. Cuando yo dependo de Dios, dependo en todo momento. Cuando yo dependo de Dios, le entregué mi tiempo, mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de vestir, todo se lo di a Él. Los problemas nuestros siempre serán por no querer entender que yo dependo de Dios. Porque aquí todavía hay mujeres que creen que no se ponen un pantalón porque el pastor dijo. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es lo que yo piense como pastor y otra cosa es lo que Dios quiere hacer con mi vida y lo que Dios quiere hablar a través de mis labios. Una cosa son mis conceptos personales. Yo no cambié mi forma de vestir porque hay una regla en la iglesia que dice que cuando uno se bautiza cambia su forma de vestir. Yo cambié mi forma de vestir, de actuar, de pensar y de hablar porque un día conocí a Jesús y su santa y bendita palabra limpió mi corazón. Y cuando uno, Dios lo limpia por dentro, eso se refleja por fuera. Cuando alguien se dedica tanto tiempo a cuidarse por fuera, es porque por dentro le falta todavía. Y no sé si me haga entender. Cuando uno viene a Jesús, un día Jesús vino donde sus discípulos y les dijo: venga que les voy a lavar los pies. Y comenzó uno por uno. Y cuando iba dando la vuelta llegó donde Pedro, y Pedro le dijo: un momentico, Señor, esto no es así. Porque Pedro, conocedor del ritual judío, conocedor de lo que hacían los israelitas, sabía que era él quien tenía que lavar los pies de su Señor.
Era lo normal, lo lógico. Pedro no está diciendo ninguna barrabasada, él está diciendo conforme a la costumbre. A Pedro le tocaba lavarle los pies a su maestro. Pero el Señor le dice: Pedro, te voy a lavar los pies. Le dice: no, Señor, venga, yo se los lavo a usted. Le dice: Pedro, te voy a lavar los pies, porque si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice: un momentico, si esa es la condición, láveme completo desde la cabeza. Y el Señor le dice: no te tengo que lavar desde la cabeza, porque la palabra que os he hablado ya os ha limpiado. En otras palabras, cuando usted escucha la palabra y la palabra entra por sus oídos, llega a su corazón, lo limpia. Y cuando Dios nos limpia, eso se refleja, eso se ve. Hay gente que no se le ven los frutos porque seguro que no está pegado a la vid. Cuando alguien, sus palabras no son acordes a lo que dice la Biblia, cuando alguien, sus acciones, su forma de vestir, cuando alguien se apega a las cosas de este mundo, a lo material, es porque se está desapegando de la vid. Cuando alguien comienza a depender del dinero, cuando alguien comienza a depender de las comodidades, cuando alguien comienza a depender de un hombre, de una mujer, o de unos hombres o de unas mujeres, es porque se está desprendiendo de la vid. Porque cuando alguien depende de Jesús, las cosas son distintas. Cuando alguien se pega a Jesús y depende de Jesús, no importa lo que pase, así le corten las hojas, así venga el invierno, así venga el verano, así pase el viñador y pode la vid, usted está pegado a Jesús, depende de Jesús, y la savia de Jesús es la que lo alimenta. No se trata de venir al culto, no se trata ni siquiera de leer la Biblia, no se trata ni siquiera de hacer grandes estudios teológicos. Se trata de aprender a depender única y exclusivamente de Jesús. Cuando alguien depende de Jesús, escucha la voz del pastor. Cuando alguien depende de Jesús, escucha el consejo de los sabios. Cuando alguien depende de Jesús, es capaz de agachar la cabeza y decir: sí, me equivoqué, vuelvo a empezar. Cuando alguien depende de Jesús, le duele pecar. Cuando alguien depende de Jesús, le duele fallarle a Él. Cuando alguien depende de Jesús, es capaz de derramar sus lágrimas a sus pies. Cuando alguien depende de Jesús, sus canciones son para Jesús. Cuando alguien depende de Jesús, sus acciones tienen que subir en olor grato delante de Él. Cuando alguien depende de Jesús, obedece. Cuando alguien depende de Jesús, se humilla delante de su presencia. Cuando alguien depende de Jesús, es capaz de decir: esa amistad no me conviene. Cuando alguien depende de Jesús, dice: yo no me he visto así porque a Él no le agrada. Cuando alguien depende de Jesús, dice: yo allá no voy porque allá los hijos de Dios no van. Cuando alguien depende de Jesús, es capaz de rendir sus sueños, sus proyectos, sus anhelos a los pies del maestro y decirle: aquí está lo que yo quería, ahora muéstrame lo que tú quieres hacer conmigo. Cuando alguien depende de Jesús, le dice al mundo: no te correspondo, no dependo de ti, dependo del Dios verdadero. Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es mi guiador. No es tiempo de apoyarse en el concepto personal. Hay un problema grande entre nosotros, y es que cuando uno se le acerca a un joven o a una muchacha, le dice: venga, le digo lo que la Biblia dice, dice: pero es que lo que yo pienso, todavía piensan. Mira, ese muchacho no le conviene porque la Biblia dice que no se unan en yugo desigual. Y ella dice: pero yo pienso que me lo puedo ganar para Dios. Ese cuento es rebuscado y viejo. Y todavía les funciona. Cuando uno le dice al muchacho: esa muchacha no le conviene, dice: no,
yo voy a mostrar mi valentía. Yo soy un hombre de Dios. Me contaba un pastor algún día que estaba en un pueblo y había una muchacha que vivía en una vereda. Tenía que caminar por allá, por un camino solitario. Y la muchacha, desde que se convirtió, iba al culto y salía del culto y caminaba ese camino sola. Pero un día se consiguió un novio y el novio le dio pesar que ella andara solita y le dio miedo que alguien le hiciera daño. Dijo: pastor, yo la voy a seguir acompañando a ella en la casa. Y le dijo: yo creo que a ella le va mejor yéndose sola. Pero él insistió y dijo: no, y de pronto alguien me le hace algo. Y el algo se lo hizo él. Normal. Su fuerza no está en sus capacidades. Es que alguien todavía cree que José se paró muy valiente ahí ante la mujer de Potifar y dijo: yo soy un hombre de Dios, a mí me respeta. No, tuvo que salir corriendo. A la tentación hay que correrle. La valentía no es pararse al frente de la tentación y decir: tiénteme pues, tiénteme pues. No, eso no es valentía. La valentía no es pararse al frente del televisor y decir: yo puedo ver lo que sea. Sí, ¿cómo no? A la tentación hay que huirle. Si la televisión me aleja de la vid, la apago. Si la amistad me aleja de la vid, la apago. Y si el novio me aleja de Jesús, imagine qué va a hacer cuando sea su esposo. Yo dependo de Él, yo soy de Él, mi vida le pertenece. Un día prometí servirle, un día le entregué mi vida, un día le dije: aquí estoy, que sea como tú quieras. Pero no podemos tener tan mala memoria para creer y entender que un día le di mi vida a Jesús y que de ahora en adelante es lo que Él diga, lo que Él quiera, lo que Él haga. Pero a veces nosotros somos como el que va al médico y se sienta allá y le dice: doctor, vea, eso sí, no me vaya a tocar que me duele. O no me vaya a revisar ese pie que yo no le muestro esa llaga a nadie, eso está muy feo, a mí me da pena. Así somos nosotros a veces con Dios. Señor, vea, aquí estoy yo, pero este pedacito déjemelo quieto. Yo soy uno que voy donde el médico y le digo: doctor, estoy muy enfermo, pero no me vaya a mandar inyecciones, que abajo le tengo el pánico. Entonces, ¿a qué voy, cierto? Y hay gente que es así con Dios. Señor, aquí está mi vida, llena de problemas, pero no me quite el novio. Señor, aquí está mi vida, pero a mis amigos no me los quite. Señor, aquí está mi vida, pero yo de carrera no cambio. Yo no me salgo a estudiar ni loco. Pero yo he conocido tantos hombres y tantas mujeres que un día, después de darse tantos golpes contra la roca, tienen que decir: renuncio a mi carrera, renuncio a mi profesión, renuncio a mi novia, renuncio a mi novio, renuncio a lo que yo quería, renuncio a mi negocio, negocio a todo. ¿Y cómo olvidarlo? Saulo lo tenía todo. Tenía religión, tenía el respeto de los demás, tenía posición social, tenía dinero, tenía estudio y no poco, sabía varios idiomas, tenía nacionalidad israelita, pero también tenía nacionalidad romana. Iba por donde quisiera, nadie le ponía problema. Los estudiosos de la ley lo llamaban y le decían: Saulo, explíquenos, ¿qué quiere decir esto? Venga, por favor. Lo tenía todo. Pero el día que se encontró con Jesús tuvo que reconocer y dijo: dura cosa me es dar goces contra el aguijón. Y yo no sé si usted entiende eso. Cuando él dijo goces, goces son patadas.
Eran las patadas que daban los bueyes cuando los estaban poniendo a arar el campo. Ellos daban patadas. Y el que iba arando el campo tenía un aguijón y lo ponía así, para que cuando el buey tirara la patada se clavara su pata en el aguijón. Y después de unas 2 o 3 patadas aprendía que cada patada le dolía y no volvía a patear. Un día Pablo se cansó de dar goces contra el aguijón. Cada palabra que hablaba iba contra Jesús y a él le dolía. Cada decisión que tomaba iba en contra de Jesús y a él le dolía. Y un día se cansó y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno como pámpano está aferrado a la vid, depende de la vid. Cuando uno como pámpano está aferrado a la vid, se alimenta de la vid. Y el apóstol, describiéndolo, cuando Cristo Jesús, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo. Colosenses 3, verso 7. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando uno conoce a Jesús y depende de Jesús, a un ladito queda su profesión, su dinero, su ciudadanía, las cosas que para uno son importantes, que para el ser humano son muy importantes, comienzan a quedar a un ladito, porque todos somos iguales delante de su presencia y porque todos somos miembros del mismo cuerpo y en Él todos somos uno. Y por eso el apóstol Pablo es capaz de decirlo y decir: ya no es como yo creía, ya no es como yo pensaba, ya no vale de nada ser romano o judío, ya no vale de nada haber estudiado con Gamaliel, ya no me sirve de nada el ser fariseo, ya no me sirve de nada mi circuncisión. Cuando uno se encuentra con Jesús, comienza a darse cuenta que su dinero ya no sirve, que su profesión ya no sirve, que lo que él creía, quería y anhelaba ya no sirve, que su única esperanza es un día encontrarse con Cristo en las nubes, que su única esperanza es que un día su cuerpo sea transformado y poder vivir con Él eternamente y para siempre. Cuando uno se encuentra con Cristo, depende única y exclusivamente de Él, sin importar lo que los demás piensen. Y cuando uno lo tiene a Él y depende de Él, es capaz de cumplir con esta palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando uno depende de Jesús, le importa poco lo que piensan los hombres. Pero cuando uno depende de Jesús, aunque no le importa lo que piensan los hombres tienen que reconocer que uno es de Dios. Hay quienes creen que el hecho de ser cristiano les da la potestad de ir por el mundo. No, eso que la gente diga y hable. No. Cuando uno depende de Dios, por donde pasa es luz,
Cuando uno depende de Dios, por donde pasa es ejemplo. Cuando uno depende de Dios, por donde pasa, la gente tiene que decir: algo tiene diferente a nosotros. Cuando uno depende de Él, es capaz de dejarlo todo, de olvidarse de sí mismo. El verso 11 del capítulo 12 de Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hay quienes estudian mucho, pero obedecen poco. Hay quienes escuchan mucho, pero nunca obedecen. Como le dicen a uno en la casa: por aquí le entra y por aquí le sale. Hay gente que se ha escuchado todas las prédicas y sale de aquí a buscar prédicas en internet, a bajarlas, a traerlas, y usted nunca le ve un fruto, porque sigue confiando en sus fuerzas, porque sigue dependiendo de sí mismo. Pero qué bueno es cuando alguien es capaz de rendir su vida a los pies del Maestro. Qué bueno es cuando alguien es capaz de sacrificar sus propios deseos, sus propios sueños, sus propios anhelos. Cuando alguien es capaz de decirle al Señor: Señor, como tú digas, como tú mandes, Señor, aquí estoy. Y yo no me las sé todas, porque a mí también me tocó humillarme delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Y muchas veces he venido a sus pies creyendo que es blanco, y Él me dice: no, Juan, es negro. Con Dios hay que ser humilde, con Dios hay que humillarse, y a Dios hay que creerle. ¿De quién dependes tú esta mañana? ¿Dónde está tu fuerza, tu conocimiento? ¿A quién le estás creyendo? ¿Sabe? Tenemos un problema con nuestros muchachos, y es que ellos los domingos quieren ser el mejor hombre o la mejor mujer de Dios. Nuestros muchachos los domingos vienen aquí dispuestos. Algunos se vienen a ayunar, otros vienen a orar temprano. Ellos quieren. Los sábados los unos vienen a estudiar guitarra, teclado, aprender a cantar. Ellos quieren. El problema es el lunes. Cuando hay que volver al colegio. Cuando hay que darle la cara a sus amigos. Y como ellos no obedecen, y como ellos no hacen caso, y como ellos viven como quieran. Ese es el problema. Pero creíamos que ese problema lo tenían nuestros muchachos. Pero resulta que a veces no son tan muchachos. Porque a algunos les pasa lo mismo al volver al trabajo, a la universidad. Incluso a muchos les pasa al volver a la realidad de su vida, al volver a la casa. Pero qué bueno encontrar esta mañana a alguien capaz de dejarlo todo por Jesús. Alguien que verdaderamente entienda que Él está pegado a la vid y que sin la vid nada podemos hacer. Créame que yo esta mañana no vine a meterle miedo y a decirle que si usted se va a morir mañana. No. Puede que hasta prospere en el mundo y se llene de plata. Yo conozco muchos que se fueron de Dios y hoy tienen dinero, comodidades. Aquí tenían una mujer y ya tienen varias, han prosperado. ¿Serio? Ya se les multiplican todos los bienes, hasta las mujeres.
Pero ese no es el problema. El problema es sencillo. ¿Será que somos capaces de vivir sin Dios? Por algo el escritor dijo: ¿y qué ganar el hombre si granjeare todo el mundo y perdiera su alma? El dolor de estar lejos de Dios solo lo puede explicar el que ha estado lejos de Dios. Y el problema es que a muchos se les olvidó cómo vivía en el mundo y cómo comenzó a vivir cuando lo conoció a Él. Y el problema de nuestros jóvenes es que quieren irse al mundo porque como no lo conocen y alguien les dijo que había que experimentar, seguro que si alguien es el diablo, perdóname el que se dejó usar, pero no se trata de experimentar, se trata de entender que separados de Él nada podemos hacer. Puede que usted se vaya hoy y no quiera volver a la iglesia y viva muchos años, seguro. Es que el que se descarría no se tiene que morir. Puede que se vaya de la iglesia y se prospere y consiga dinero y posesiones, pero el vacío de su alma, ¿quién lo llena? Pero la falta de Cristo, ¿quién se la devuelve? Pero el gozo de la salvación, ¿dónde queda? ¿A dónde iría yo si no lo tuviera Él? ¿Cómo puedo vivir sin Cristo? Es imposible. Cuando alguien se acostumbra a su amor, cuando alguien depende única y exclusivamente de Él, sabe que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo no hay esperanza, que no hay gozo, que no hay paz, que no hay tranquilidad. Puede que haya felicidad, sí. Puede que haya dinero, sí. Puede que hayan amigos, claro. Pero David, el rey de Israel, tenía los mejores caballos, tenía el mejor ejército, vivía en el mejor palacio, tenía la mujer más bonita, tenía hijos, lo tenía todo. Propiedad que le gustaba la compraba, pueblo del que se enamoraba lo conquistaba. Al rey que quería ponía debajo de sus pies y lo ponía a su servicio. Ese era David. Pero el día que se alejó de Dios, levanta su voz para decir: devuélveme el gozo de mi salvación, porque mientras callé en mi gemir, se envejecieron mis huesos todo el día. Sentía que me estaba muriendo vivo. Por favor, iglesia, entienda: no se puede vivir sin Cristo. Sin Él no hay vida. ¿Cómo puede alguien irse de Dios después de conocerlo? ¿Cómo puede alguien dejar a Jesús después de entregarle su vida? ¿Cómo se puede hacer eso? Sencillo. Sepárese de la vid. No se alimente de la savia de la vid. Aliméntese de lo que dicen sus amigos. Aliméntese de lo que dice la televisión. Aliméntese de lo que el mundo piensa. Aliméntese de su concepto personal. Hágase fuerte y valiente en sus propias fuerzas. Y un día estará llorando como muchos, queriendo volver y no pudiendo. El problema no es ir al mundo y morirse. No. Ese no es el problema. El problema es irse al mundo y querer regresar y no poder. Eso sí es un problema. Hay quienes se fueron y ya no pueden volver. Y usted trata de organizarles la ecuación y ya no pueden volver. Ya no se puede. Y vienen y hablan con uno y le dicen: pastor, pero yo quiero volver a la iglesia. Y vuelva. Dijo: pero ¿cómo? Si los negocios que tengo
no los puedo dejar. Si la relación que tengo no la puedo dejar. Si la vida que llevo no la puedo cambiar. Pero Dios le dio su oportunidad para venir a Él y no la aprovechó. Ahora está sufriendo las consecuencias. Pero qué bueno para nosotros que esta mañana todavía estamos aquí y podemos levantar la voz para decirle: yo dependo de ti. Aunque muchos no dependan de tu gracia, yo sigo dependiendo de ti. Aunque muchos no estén de acuerdo con mi forma de pensar, mi forma de pensar es tu forma de pensar. Póngase en pie, por favor. Yo no sé si aquí hay alguien que esta mañana necesite volver a depender de Dios. Porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Yo voy a ser sincero con usted esta mañana. A nosotros nos pasa. Créame. A veces a uno le dicen: le toca predicar el martes. Y el tema es, y le dan un tema. Y uno dice: ese tema, ya lo he predicado como 3 veces y me ha ido bien. Y como usted ya lo ha predicado, y se para uno aquí y se acuerda que yo no estoy aquí porque sé predicar. Se acuerda que yo estoy aquí por su gracia y por su amor. Y entonces cuando uno toma el micrófono dice: yo ya lo prediqué 3 veces y le toca agachar la cabeza y decirle: Señor, ten misericordia de mí porque hay un pueblo con hambre y yo ya no sé qué decir. Nos pasa a todos. A todos nos pasa. Confiamos en nuestras propias fuerzas. Confiamos en lo que sabemos. ¿Sabe que hoy tengo amigos, compañeros de ministerio, que un día le dijeron al Señor: listo, yo salgo a la obra? Y sencillo: yo soy administrador de empresas. ¿Qué tanto administrar una iglesia? Y a los 2 o 3 meses tuvieron que clamarle al Señor y decirle: Señor, esto no es como administrar una iglesia. Es que esto no es administrar empresas. Esto nada de lo que estudié en la universidad como que me funciona. Ya hice la programación, ya hice todo. La medición, el presupuesto, el cálculo. Y nada funciona. Porque esto no depende de lo que aprendí en la universidad. Porque esto no depende de lo que sea capaz de hacer en el gimnasio. Porque esto no depende de mi estado físico. Porque esto ni siquiera depende de mi salud mental y mi tranquilidad. Esto siempre ha dependido y siempre dependerá del mismo, de Jesucristo, de Dios. Esto sin Dios no funciona. Si el predicador no habla lo que Dios quiere que la iglesia escuche, el predicador fracasa. Si el cantante no ministra lo que Dios quiere escuchar, la alabanza que a Él le agrada, entonces el músico o el cantante va a fracasar en su intento. Si el cristiano no vive la vida que Jesucristo soñó para él en el Calvario, fracasará en el intento. Si alguien no es capaz de negarse a sí mismo para dejar que Jesucristo haga su vida en él, va a fracasar en el intento. Pero cuando alguien se rinde a sus pies, cuando alguien rinde sus derechos, cuando alguien entrega todo lo que creyó ser importante para él, Dios comienza a trabajar, Dios comienza a obrar y nos dará la victoria. Yo quiero invitarlo a que usted le diga: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo creí que yo sabía, pero no, yo dependo de ti.
Y algunos hasta alguna vez dirán: no, yo no estoy de acuerdo con la administración. Y muchos se fueron porque no estaban de acuerdo con la administración. Y hoy no se ve sino el humo de los pámpanos que están quemando. Pero qué bueno tener la humildad para decirle al Señor: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Hasta en ese negocio tan próspero, donde yo creí que todo funcionaba porque yo me mantengo ahí al frente, depende de ti. Hasta ese empleo que creí que me había ganado el día de la entrevista, porque hablé muy bien, porque presenté una buena hoja de vida, depende de ti. Ese hogar que funciona tan bien, que yo creí que funcionaba bien porque soy buen padre responsable, porque soy buen esposo y amoroso, depende de ti. Esos instrumentos bien tocados y esas voces bien levantadas no dependen de la academia, dependen de ti. Esta predicación no depende de lo que se aprende en el instituto, de los muchos libros que se leen. Esta predicación depende y ha dependido siempre de Él. Este culto que venimos a ofrecer no es por el orden, no es por la forma en que lo hacemos, no es quien dirige, no es cómo cantamos. Depende de Él. El que usted sienta su presencia depende de Él. El que usted hable nuevas lenguas depende de Él. El que usted salga de aquí como nuevo depende de Él. Que usted renueve sus fuerzas depende de Él. Que usted sea un hombre o una mujer ejemplar depende de Él. ¿Qué tal si levantas tus manos y hablas con Dios esta mañana y le dices algo a Él? ¿Qué tal si eres sincero con Dios esta mañana? Sincero con Dios. Señor, aquí está mi vida, aquí están mis sueños. ¿Qué tal si hablas con Él? ¿Qué tal si eres capaz de rendir a sus pies todo aquello que no te deja ser salvo? Si le presentas un corazón sin ira ni contiendas, si dejas a un lado tu conocimiento, si dejas a un lado todo lo que crees que es importante y permites que sea Él. Díselo, díselo. En medio del dolor, en medio de la aflicción, me das paz y me enseñas amor. Restaura, Señor, en mí, me da las fuerzas para seguir. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. En medio del dolor, en medio de la aflicción, y me enseñas amor. Todo lo que
tu espíritu doble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú has hablado en nuestras vidas. Yo te presento en esta hora cada hermano, cada hermana. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor Jesús, en esta vida. Oh, Jesucristo, gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ayúdanos, Jesús, porque nada somos sin ti, sin tu amor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, antes de despedir esta escuela dominical, yo quiero que en este momento hagamos una oración por todos los hermanos que han cumplido años. Si ellos quieren pasar acá adelante rápidamente, pueden hacerlo. Todos los hermanos y hermanas que han cumplido años, les vamos a invitar que pasen. Qué bueno poder por ustedes, y vamos a orar por el hermano Roberto Salazar. Él está aquí y él manda a pedir también oración en este momento. Él quiere que oremos por él, amén. Si alguien que ha cumplido años quiere pasar, y todos les queremos desear la bendición de Dios para sus vidas.